días, muy buenas noches, buenas tardes donde te encuentres. Bienvenido a tu programa en YouTube, donde la mente trabaja, canal de psicología y filosofía, en la cual su trabajo, su misión es poder llevar un análisis constructivo de conocimiento, tanto para especialistas como para no especialistas, sobre los comportamientos y las ideas de los seres humanos, y para poder tener un acercamiento más con las características, las conductas y los pensamientos de nosotros, los complejos seres humanos. También en Spotify pueden encontrar el canal Ataraxia y podrán encontrar todos estos podcasts que estamos haciendo, que he hecho durante toda esta sesión, y escucharlo cuando estés en el carro haciendo ejercicio o cuando te encuentres en alguna actividad. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre cuál es la diferencia entre la autoestima, y el ego. Significativo para entender e identificar ciertos factores que a lo mejor no lo tenemos tan claro. ¿Cómo sabemos que hay ego y cuándo sabemos que hay autoestima? Entonces, bienvenidos a este episodio aquí en este canal, su academia donde la mente trabaja. El espacio es un espacio, como yo le acabo de mencionar, donde vamos a grandes preguntas de la existencia humana y desde la psicología y la filosofía como experiencia cotidiana. Pero empecemos por una pregunta. Hoy vamos a abordar esta pregunta y quiero que te la quedes, que te la lleves. ¿Es lo mismo tener autoestima que tener ego? Muchas personas creen que alguien con autoestima alta, es una persona arrogante. Otros piensan que quienes hablan mucho de sí mismos tienen una gran seguridad personal. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La autoestima y el ego pueden parecer similar si se ven desde afuera, pero psicológicamente son dos fenómenos completamente diferentes. La pregunta que nos acompañará en esta sesión particular es: ¿estoy construyendo una sana autoestima o simplemente alimento mi ego? Y para eso no te muevas, quédate allí, porque eso es lo que vamos a estar desarrollando en este episodio. ¿Qué es la autoestima? Desde la psicología, la autoestima es la valorización que hacemos de nosotros mismos, el valor que nos damos, manera en que nos damos dignidad. Es importante entender que los conceptos para entender la autoestima están tres elementos. La autoimagen es cómo me veo, el autoconcepto es cómo me siento, y la autoestima es cómo me valoro. Por ejemplo, para el psicólogo humanista Carl Rogers sostenía que una persona sana es aquella capaz de aceptarse tal como es, sin necesidad de máscara o apariencia. Pero aquí abro paréntesis, porque el aceptarse tal como es no implica buscar y entender que tenemos características que tenemos que mejorar, o que tenemos que realizar, o que tenemos que someter. Por ejemplo, las pasiones. No todas las pasiones son buenas. Por lo tanto, muchas de ellas la razón tiene que estar por encima de esas pasiones. A ver, yo si tengo el deseo de tomarme una gaseosa, una soda en medio de una clase, lo más probable es que ese deseo tengo que suprimir. Muchos de esos deseos hay que suprimirlos. Estoy dando un ejemplo porque también la característica de la autoestima, que ayuda a identificar y a construir la personalidad, habla también a el poder desde la razón someter algunas pasiones que nos darán esa personalidad que, por lo tanto, se construirá o se presentará en la sociedad. La autoestima nace de una pregunta fundamental: ¿puedo reconocer mi valor incluso cuando fracaso? Y esto es una pregunta base. Si yo reconozco mi valor cuando fracaso, podemos hablar de autoestima.
La persona con autoestima saludable entiende que cometer errores no disminuye su dignidad. Lo repito, persona con autoestima saludable entiende que cometer errores no disminuye su dignidad. Su valor no depende exclusivamente de aprobación de los demás, del dinero, ni del éxito profesional, ni la apariencia física, ni el reconocimiento social. Su valor proviene de ser quien es, o sea, de eso que es y eso que se está construyendo, su yo real, su yo ideal, que entran en complemento, y lo que decía Jung, de individuación, esa integración de esas características. Entonces, si eso es el autoestima, entonces, ¿qué es el ego? Desde una perspectiva psicológica y también filosófica, el ego es la imagen que construimos nosotros mismos y que queremos proyectar hacia el mundo. O sea, es la exageración de la imagen, de la autoimagen, que se eyecta, se proyecta ante los demás y a la cual no está relacionado con nuestra realidad. El problema aparece cuando esa imagen se convierte en una necesidad constante de validación. Cuando requiero que el otro constantemente me valide por lo que hago o por lo que sé, por lo que soy o por lo que aparento ser. Aquí estamos hablando de unas características de ego. El ego vive preguntando, ¿qué piensan de mí? ¿Soy mejor que los demás? ¿Me admiran? ¿Me reconocen? ¿Tengo más éxitos que otros? Mientras que la autoestima busca aceptación interior, el ego busca aprobación exterior. Y aquí está la diferencia. Y esto es muy importante a todos los que nos están viendo y escuchando. La autoestima busca aceptación en mi interioridad. Claro que hay una manifestación del exterior. Claro que hay una demanda y una responsabilidad hacia el externo. Y a lo mejor aprobaciones porque habla de nuestra identidad. Sin embargo, el autoestima está señalado con esa dualidad y esa conversación, esa dialéctica en que lo que yo puedo hacer y mis limitaciones en lo que no puedo hacer. Conocimiento de limitaciones, pero desde lo profundo, desde lo real, no desde lo superficial. Tras tanto, el ego busca siempre aprobación externa. Querer ser el mejor, porque me están viendo, buscar aceptación, aprobación en el entorno laboral, en el entorno social, en el entorno familiar. Siempre buscar el centro en ese sentido, la centralidad, de hecho, es centralismo del individuo ante el entorno. Entonces podríamos decir que la autoestima mira hacia adentro y el ego mira constantemente hacia afuera. El ego mira constantemente hacia afuera. Entonces aquí hay una paradoja del ego. Algo interesante ocurre en la vida. Las personas que parecen tener el ego más grande suelen esconder sus profundas inseguridades. Y es que cuando vemos rasgos de histrionismo y de narcisismo, ni siquiera estoy hablando de los trastornos particularmente, sino rasgos, estamos observando inseguridades que están ocultas en el individuo. Por ejemplo, el filósofo Blaise Pascal afirmaba que el ser humano busca constantemente distracciones para no enfrentar su propia fragilidad. El ser humano busca constantemente distracciones para no enfrentar su propia fragilidad. Muchas veces la arrogancia es una armadura. Muchas veces la arrogancia es una armadura. La necesidad de demostrar superioridad puede ocultar miedo al rechazo, de inferioridad, de aceptación personal. Por eso encontramos personas que necesitan tener siempre la razón. Y en las discusiones, sobre todo, que no tienen que ver con puntos de vista de ideas, sino de individuos. Va contra el individuo. La famosa falacia ad hominem. Se va contra la persona, no contra la idea. No tolera las críticas. ¿Y en qué sentido?
Crítica quiere cribar. La palabra crítica quiere decir describir. De cierta manera, a nadie le gusta la crítica. Pero cuando viene de parte de personas que realmente te valoran por lo que eres y no por lo que haces, no es tolerable, no es tolerable. Mínimamente no es escuchable. El que tiene autoestima mínimamente escucha los otros puntos para ver algo. Esa ventana de Johari está viendo algo que yo no estoy viendo. Compiten constantemente. Miren este tema. La competencia constantemente. Ver al otro como una competencia. Esto pasa mucho en las familias. Esto pasa mucho. El sentimiento que yo pienso que mi mamá me quiso más, el sentimiento que mi mamá me quiso menos, a lo mejor que se dio y hace que el entorno familiar de los hermanos se cree una competitividad en que unos tienen más, otros tienen menos, unos son más queridos, otros son menos queridos, y nadie no los deja vivir en sus características naturales. Eso pasa en las organizaciones también. Cuando hablamos de competencias en las organizaciones, no estamos hablando de la competencia de quién me hace más, quién hace menos, sino si mis habilidades y talentos están en el lugar justo y necesario que se puedan desarrollar. Y se comparan con todos. La comparación continuamente con todos, estamos hablando de egocentrismo. No porque se amen demasiado, sino porque en el fondo temen no ser suficientes. Y esto es un tema que hay que ir a las profundidades de nuestras crianzas, a esa psicodinámica. Hay que ir a cómo fuimos concebidos, si fue producto de esas situaciones, nuestra estabilidad emocional, el entorno familiar, cómo se dio. Y fuimos criando y criándonos y creyéndonos en que teníamos que estar continuamente manifestando. Ojo, hay demandas que hay que demostrar nuestras habilidades. Eso no quiere decir que uno sea como sea. Sin embargo, el mostrar esas habilidades y competencia hacen ver que en otras somos escasos o ignorantes, y nos hace llegar a la conclusión que otros tienen otras capacidades. Entonces, la visión, vamos a un siguiente punto, que es la visión filosófica. Ya en la antigua Grecia, Sócrates invitaba a la persona a conocerse a sí mismo. Esa frase, conócete a ti mismo, esa que entrábamos en el templo de los Delfos y allí estaba colocada. Es una invitación a descubrir quiénes somos realmente, más allá de nuestras máscaras o nuestras personalidades. Y a lo mejor no es un trabajo de la otra persona, es un trabajo consigo mismo. Para los filósofos clásicos, la verdadera grandeza no consistía en sentirse superior, sino en reconocer la propia verdad. ¿Quién es el que trabaja su autoestima? El que está en búsqueda de la verdad, no de la superioridad. Esto es importante entenderlo. ¿Y qué es la búsqueda de la verdad? La búsqueda de la verdad intelectual, la búsqueda de la verdad emocional, lo objetivo. De la verdad quiere decir que a lo mejor mi punto de vista no es debe someterse a la crítica. Si mi punto de vista no se somete a la crítica, lo mío es arrogancia. Mi punto de vista debe someterse a la crítica, y cuando eso me demandará o le demandará a la persona a manifestar desde la razón justificable sus ideas y pensamientos no subjetivos sino objetivos. La humildad no era pensar menos de uno mismo, era pensar correctamente sobre uno mismo. O sea, que no es que no pensemos en uno y decirnos, ay, pobrecito yo, eso quiere decir que yo no tengo que ser arrogante, yo soy el menos. No, es discrepar o
deliberar quién realmente soy y qué quiero ser. Eso es la verdadera humildad según los socráticos. Ni exagerar las virtudes, ni negar las capacidades. Esto es interesante porque nos ayuda a saber en qué posición nos puede encontrar y qué hemos visto del otro también. ¿Cuáles son los comportamientos que tenemos? La autoestima y ego, sobre todo en esta época en las redes sociales. Vivimos en una época donde el ego encuentra un terreno fértil. Las redes sociales han creado una cultura de exposición permanente. Muchas veces confundimos visibilidad con valor. En cuanto más me ven, más me valoran. Like tengo. Pero una persona puede tener miles de seguidores y sentirse profundamente vacía. ¿Por qué? Porque la autoestima no se construye con likes. La validación externa produce satisfacción momentánea y esto dopamínica. La autoestima produce estabilidad emocional. La aprobación de los demás es variable. La aceptación personal es mucho más sólida. ¿Qué nos dice el psiquiatra y filósofo Viktor Frankl? Él observó que las personas encuentran plenitud cuando orientan su vida hacia algo más grande que ellas mismas. Algo que trasciende y sale de sí. Se orientan su visión hacia algo más trascendente, menos material, más metafísico. Encuentran sentido en lo que hacen. Cuando el centro de nuestra vida es el ego, terminamos atrapados en nosotros mismos en un bucle, en un círculo del yoyista. Cuando el centro es el sentido, el servicio, lo trascendente, lo metafísico, el amor o una misión trasciende, encontramos una mayor realización. Frank nos recuerda que la felicidad no se persigue directamente, aparece como consecuencia de una vida con significado. Es analizar hoy si lo que yo hago y lo que yo realizo tiene significado. Nos quedamos con esta reflexión. Quizás la diferencia más sencilla entre autoestima y ego sea esta. La autoestima dice tengo valor. El ego dice tengo que demostrar el valor. O tengo que demostrar que valgo. Sí, hay que demostrar nuestras características. Hay que demostrar nuestra personalidad. Pero también hay que demostrar nuestra humanidad. Y al mostrar nuestra humanidad, consiguiente, está casado con nuestra vulnerabilidad. Y lo vulnerable es parte de la autoestima. La autoestima genera paz. El ego genera comparación. La autoestima permite crecer. El ego teme equivocarse. La autoestima acepta. El ego compite. Tal vez la verdadera madurez psicológica y filosófica consiste en llegar a un punto donde ya no necesitemos demostrar constantemente quiénes somos, porque hemos aprendido a reconocer nuestro valor desde adentro. Te quiero dejar esta pregunta y que reflexionemos durante escuches este podcast o ves este canal posteriormente. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos cada día nacen de la autoestima y cuántas nacen de la necesidad de alimentar el ego? Te lo repito, o me lo repito. ¿Cuántas de las decisiones que tomo cada día, si yo lo que hago cada día, hacer mi trabajo, hablar con mi jefe, ir a mi equipo, hablar con la gente, hablar con el cliente, atender mis pacientes, comentarios, subir e inclusive lo que yo hago, de la autoestima o realmente es para alimentar mi ego? Muchas gracias por escucharme, por atenderme. Un like no cuesta nada a este canal, aunque ya sabemos que esto no contribuye pega más al ego para a la autoestima, pero para que
esta visión contribuya y ayude a otros a encontrarse a sí mismos. Suscríbete para que puedan llegarte más notificaciones, o puedes buscar en Ataraxia más de estas reflexiones y estos comentarios desde el punto de vista de la psicología y la filosofía. Saludos.